ante Hernando del Castillo, escribano de Panamá. Indicaría como propósito la conquista de los reinos llamados el Pirú, situados en la región del Levante, ¿no? Se entendía que estaba en el sureste por la disposición del Istmo de Panamá. Y luego viene ya, es la siguiente por favor, luego viene ya todo lo que es la conquista del Tahuantinsuyo, etcétera, pero me parece interesante mencionar un poco algunos de los elementos que ligan siempre al Perú con Panamá en el tiempo virreinal. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que la primera audiencia en el Virreinato del Perú fue la Audiencia de Panamá, fundada en 1538. La audiencia era el más alto tribunal de justicia y además era una entidad que tenía varias funciones adicionales. Su creación fue fundamentada por el Consejo de Indias en el propósito de cumplir 4 objetivos básicos: fallar los pleitos surgidos entre el Perú, Nicaragua y otras provincias de la región, resolver las disputas fronterizas entre los diversos gobernadores, velar por los derechos fiscales de la monarquía y vigilar que se diera buen trato a los indígenas. Estábamos a portas de las famosas leyes nuevas de 1542, que fue el gran triunfo de Bartolomé de las Casas y que suprime las encomiendas, y que genera la rebelión de Gonzalo Pizarro, que luego efectivamente logra que las encomiendas sean restituidas, ya con la presencia en el Perú del pacificador Pedro de la Gasta. Pero es interesante mencionar que la primera audiencia en el territorio del Virreinato del Perú es la Audiencia de Panamá, creada en 1538. La Audiencia de Lima aparecerá en 1542 junto con la creación del propio virreinato, que incluiría a Panamá dentro de su jurisdicción, ¿no? La Audiencia de Panamá, sin embargo, siguió existiendo hasta el siglo XVIII. Otro punto fundamental, la siguiente por favor, es la importancia que tiene o la importancia que tuvo el paso por Panamá de los virreyes del Perú. Ese, por ejemplo, es un tema que está por estudiarse. De hecho, a raíz de estas conmemoraciones del 5º centenario del descubrimiento del Mar del Sur, hay un proyecto muy interesante de hacer una reunión de historiadores peruanos y panameños para hacer un libro sobre Panamá y el Perú en la historia, porque realmente hay muchos puntos de contacto en la historia entre Panamá y el Perú. Y de hecho no se ha trabajado lo que es el paso de los virreyes por el Istmo de Panamá en su camino hacia la toma de posesión en el Perú. Muchas veces el paso de los virreyes fue pacífico, en otros casos los virreyes tienen pleitos con la Audiencia de Panamá, pleitos con los encomenderos del lugar, problemas diversos que surgen allí, y todo eso está recogido en la documentación del Archivo de Indias, está recogido en las relaciones de los virreyes, ¿no? Es decir, Panamá fue, políticamente hablando, siempre fue un lugar clave, ¿no? Porque era el nexo, ¿no?, con la península ibérica, de manera que ese es uno de los grandes temas que está por trabajarse, el paso por Panamá de los virreyes del Perú en su camino hacia la toma de posesión. Otro tema importantísimo, si pasamos a la siguiente imagen, es el de la Armada del Mar del Sur y la Feria de Portobelo. Es decir, a lo largo de toda la época virreinal funcionó, o de buena parte de la época virreinal, porque hubo algunos digamos, momentos en que no terminó de funcionar, se desarrolló la ruta de la Armada del Mar del Sur, que era una ruta que unía el Callao con Panamá y que llevaba la plata de Potosí a la feria de Portobelo, que era donde se comerciaba con los productos que llegaban de la península ibérica, ¿no? Entonces, realmente la feria, yo tuve ahora, decía Fernando, acabo de estar en Panamá en un congreso y tuve la oportunidad de ir a Portobelo, lo cual para mí fue una cosa bien interesante porque yo he estudiado el tema de la feria de Portobelo, pero nunca había ido al lugar. Un lugar, la verdad, que desilusiona un poco porque están los fuertes, los torreones, pero ya muy deteriorados, y la feria es solamente una calle, ¿no?, en una recta, ¿no?, como quien dice el Jirón de la Unión, donde durante unas pocas semanas al año se llenaba de gente y luego se quedaba abandonado, ¿no? Una linda bahía, por cierto, ¿no? Portobelo está en el Caribe, en la costa caribeña. Panamá está en la costa pacífica. Entonces, la Armada del Mar del Sur llegaba a Panamá y luego a lomo de bestia, la plata de Potosí tenía que llegar a Portobelo, ¿no? Entonces, la Armada del Mar del Sur, además de ser fundamentalmente una flota de barcos para llevar la plata y para traer al Callao los productos europeos, tenía también una serie de embarcaciones de defensa, ¿no? Y de hecho la Armada del Mar del Sur en más de una ocasión
tuvo que defenderse de eventuales ataques de piratas y corsarios, sobre todo en el siglo XVII. El siglo XVII fue un siglo de numerosos ataques de corsarios, sobre todo holandeses, en el primer tercio del siglo XVII, ¿no? Como por ejemplo el ataque de Spilbergen a Paita hacia 1615, que es un ataque quizá el más importante de todos, ¿no? Entonces, la Armada del Mar del Sur fue el nexo entre la capital virreinal y Panamá. Pero la Armada del Mar del Sur no solamente unía el Callao con Panamá, sino que unía Arica con el Callao, porque Arica era el puerto de salida de La Plata de Potosí y el puerto de entrada del Mercurio de Huancavelica que iba a Potosí, ¿no? El Mercurio, claro, si vemos un mapa podríamos decir, bueno, el Mercurio de Huancavelica, que era fundamental para la purificación de La Plata, bueno, la línea recta supuestamente es la más corta, ¿no?, entre dos puntos, pero en este caso la vía marítima era siempre... Es interesante porque en estos tiempos el mar es un elemento de unión, la tierra es un elemento más bien de separación, ¿no? Es decir, todas las comunicaciones en lo posible se hacían por mar. Entonces el Mercurio de Huancavelica bajaba a Tambo de Mora en Chincha y en Tambo de Mora se embarcaba hacia Arica. De Arica subía hacia Potosí, ¿no?, y de Potosí bajaba hacia Arica la plata ya refinada, ¿no? Y tenemos aquí también la última imagen, bueno, es un mapa también bastante malo, me disculparán, que refleja lo que era, digamos, no el itinerario habitual de la Armada del Mar del Sur, que era Arica, el Callao, eventualmente Guayaquil y luego Panamá, sino que también aparecen otros puertos como Valparaíso, donde también se extenderá más adelante, ¿no? La Armada del Mar del Sur en realidad era o tenía el itinerario habitual de las comunicaciones en el Virreinato del Perú. En el Virreinato del Perú se procuraba que la mayor parte de comunicaciones o de viajes se hicieran por mar, porque el viaje por mar era el más seguro, el más rápido, el más fácil, ¿no?, en una época en que ya evidentemente se conocían muy bien los sistemas de vientos en el Océano Pacífico. El único problema que había era en la ruta entre Paita y el Callao, porque durante varios meses al año la ruta entre el Paita y el Callao tenía vientos en contra. Entonces, por eso muchos virreyes del Perú, cuando salen de Panamá, no van al Callao directamente, sino que desembarcan en Paita y desde Paita viajan por tierra a Lima, cosa que parece pues que era muy penosa, porque era ir por todo el desierto, pero el problema es que muchas veces había que esperar meses en Paita para poder embarcarse hacia el Callao, por el tema de la complejidad de los vientos. Por ejemplo, en el viaje a la América Meridional de los guardiamarinas Jorge Juan y Antonio de Ulloa a mediados del siglo XVIII, cuentan una historia absolutamente exagerada, pero muy divertida, ¿no?, de un capitán de barco que no lograba salir de Paita hacia el Callao porque demoraban los vientos, ¿no?, cuya esposa estaba embarazada cuando se embarcó en el barco, y cuando pudieron llegar finalmente al Callao, el niño no solamente había nacido, sino que ya hablaba, ¿no? Es decir, eso está, o sea, es un ejemplo divertido de lo complicado que era la navegación específicamente entre Paita y el Callao. Entre Callao y Arica, afortunadamente, no había mayores problemas en cuanto al tema de los vientos, ¿no? Esto tiene que ver también con las corrientes marinas del Pacífico de América del Sur, que son muy complicadas y que yo la verdad es que no sabría explicar bien, pero en todo caso, porque esto podría parecer contradictorio frente a lo que he dicho antes, que en el Océano Pacífico hay sistemas de vientos fijos, ¿no?, pero las corrientes marinas en la costa peruana hacen que estos sistemas de vientos fijos no sean tan fijos, digamos, ¿no? Entonces eso genera un problema en ese sentido, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que significa el descubrimiento del Mar del Sur? Bueno, significa un paso fundamental, casi decisivo, ¿no?, para para que se terminara de conectar el planeta, ¿no? Es decir, es en esta época cuando finalmente los diversos continentes empiezan a tener conciencia de su existencia, ¿no?, mutuamente, ¿no? Hasta antes de estos sucesos, pues había un aislamiento absoluto, ¿no?, en ese sentido, de tal manera que esa es la importancia fundamental del descubrimiento del Mar del Sur, ¿no? Es un poco, ahora que se habla tanto de la globalización, pues un hito fundamental en el proceso que hoy llamamos de globalización, y en el caso de la historia peruana es un hito fundamental para la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, y por otro lado el Istmo de Panamá siguió siendo fundamental en la historia peruana a lo largo de los 3 siglos virreinales. Y por otro lado, el Océano Pacífico, bueno, me parece que es
ese es un dato que escuché también en Panamá, a partir del año 1983, el Océano Pacífico es el océano que en el cual se desarrollan las transacciones comerciales más importantes. O sea, en cuanto a volumen de transacciones comerciales, desde el año 83 el Pacífico le ha ganado al Atlántico, ¿no? Entonces, hoy es el gran, el océano más importante en cuanto a lo que es la vida económica mundial. Y bueno, yo creo que es importante pues recordar cómo es que, cuáles son las circunstancias en que se desarrolla este descubrimiento o avistamiento, ¿no? Es un hecho muy importante en la historia universal, por un lado, y un hecho fundamental en la propia historia peruana, ¿no? De hecho, yo espero que ese proyecto de hacer una reunión de historiadores para trabajar un poco el Perú y Panamá en la historia puede ser muy importante para conocer mejor la propia historia peruana, ¿no? Porque realmente, repito, Panamá en ese sentido tiene un sitio muy importante en lo que es el pasado peruano entre los siglos XVI y XVIII y también, obviamente, en tiempos posteriores, ¿no? Esto es básicamente lo que iba a exponer. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, profesor José de la Puente, por esta exposición y por el entusiasmo con el que nos ha visitado. No sé si hay preguntas en la sala. Por favor, el señor que está al final. Bueno, felicitaciones por esta brillante exposición. Tengo una inquietud, ¿no?, sobre la importancia del descubrimiento o avistamiento del Océano Pacífico en relación a la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Usted ha manifestado que Pizarro participó en estos viajes y eso evidentemente que lo ayudó para la conquista, ¿no? Pero quisiera que se explayara un poco más sobre esto. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, claro, Pizarro llega con Balboa al Darién, acompaña a Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur. Luego Pizarro tiene unas actuaciones poco elogiables, como que fue uno de los personajes que estuvo muy implicado en lo que luego sería la condena a muerte de Balboa en 1519 a manos del gobernador Pedrarias Dávila, ¿no? Una época realmente bastante sórdida en cuanto a la lucha de poder y de ambiciones entre todos estos personajes, ¿no?, que estaban buscando efectivamente mayores expansiones geográficas, etcétera, ¿no? Pero y Pizarro no solo es, Balboa además había sido ya encomendero en la isla española. Pizarro había estado también en la isla española primero, luego en el Darién, en el Istmo de Panamá, y Pizarro, pues desde ese entonces recibía continuas informaciones, al igual que muchos de sus compañeros, sobre estas tierras pues riquísimas que estaban al sureste, ¿no? Que luego se conocerían como el Pirú, ¿no? Y entonces, pues desde poco tiempo después del descubrimiento del Mar del Sur ya empieza a ver la manera de lograr esa expedición. Ahora, para eso evidentemente él tenía que lograr muchas cosas, porque lo que tenía que finalmente que conseguir era capitular con el rey, ¿no? O sea, tenía que hacerse una capitulación, porque cualquier español no podía llegar directamente a conquistar cualquier territorio. En principio ellos tenían que tener una especie de licencia del rey, que era la capitulación, para que no llegara, para cubrirse las espaldas y que no llegara otro español con la capitulación y por tanto lo pudiera dejar de lado, ¿no? Y para conseguir la capitulación debía reunir medios económicos, apoyos políticos, etcétera. Por eso es que son muchos los años que él emplea en esas gestiones, ¿no? Una familia judía, los Espinosa, son los que, según las últimas investigaciones, aportan el dinero para la expedición. Hernando de Luca habría sido representante de los Espinosa. Sobre eso hay muchas versiones también, ¿no? De manera que es en el Istmo de Panamá, es en el Istmo de Panamá donde se cocina, la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Definitivamente. Sí. Por la conferencia, muy ilustrativa y muy interesante. Tengo una inquietud. En el marco de la relación de poder que se articula entre tres personajes interesantes, el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, Balboa y Pizarro, tenemos conocimiento que por instrucción de Pedrarias, Pizarro
toma preso a Balboa.